Estaba la tortuga debajo del agua, debajo del agua. ¿Qué tiene que ver las tortugas y nuestro país? Esto y otras cosas más en el episodio de hoy. Bienvenidos a Este es mi espacio. El programa que enciende la chispa de tu curiosidad. Este es mi espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo Andrea López y Haider Utria, su servidor Jorge Salazar. Mujeres en la ciencia. Hola a todos, mi nombre es Lauren Flor, yo soy astrofísica colombiana y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres en la Ciencia, un espacio en donde hablaremos de estas figuras femeninas que a lo largo de la historia han sido ocultas, pero que han hecho contribuciones muy importantes en los diferentes ámbitos de la ciencia. ¿Sabían que la temperatura del océano es el primer factor a la hora de analizar el clima en el planeta Tierra? Pues así es, y eso se debe a que aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por el agua y los océanos contienen alrededor del 96.5% de toda el agua del planeta. Esto lleva a que la oceanografía, que es la ciencia que estudia las aguas y los fondos de los mares y los océanos, sea de gran importancia a la hora de hablar de estaciones y zonas climáticas. Por esto, la mujer científica de hoy es la oceanógrafa Jimena Quirós. Jimena nació en Almería, España. Fue la menor de una familia de varios hermanos. Recibió la educación por parte de su mamá, quien era una cualificada docente y emprendedora que abrió un colegio privado en la ciudad andaluza y se encargó de mantener y asegurar el futuro de la familia. Antes de cumplir los 18 años, Jimena se mudó a Madrid, donde comenzó a estudiar ciencias en la Universidad Central de Madrid. Allí vivió en una residencia de señoritas, en donde compartió su día a día con mujeres que serían importantes para la cultura española de la primera mitad del siglo XX, futuras pintoras, filósofas, juristas y científicas que más tarde se convertirían en las mejores en sus profesiones. En 1920, mientras terminaba sus estudios, Jimena comenzó a trabajar en el Instituto Español de Oceanografía, IEO. Allí se tituló y unos meses después se convirtió en la primera mujer en España en embarcarse en una campaña oceanográfica. La expedición a cargo de la IEO tuvo lugar a bordo del buque Giralda. Duró un mes y recorrió las costas españolas del Mediterráneo. Jimena trabajó como ayudante del oceanógrafo y naturalista francés Julien Toulet y a su vuelta de dicha expedición por el Mediterráneo se preparó y se presentó para trabajar en el laboratorio del Instituto Español de Oceanografía como científica. Y con solo 22 años lo logró, siendo la primera científica de la historia de la institución. En 1922 viajó a los laboratorios situados en Málaga para investigar sobre la biología de los moluscos. De este estudio nació su primer artículo científico llamado Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga, publicado en el Boletín de Pescas de la IEO, el cual fue el primer artículo en el área de ciencias del mar que firmaba una mujer en España. En esta publicación, Jimena detallaba la biología de más de 40 especies y además mencionaba el agotamiento de algunas en zonas de pesca de la bahía de Málaga. Sus ganas de seguir formándose la llevaron primero a la Universidad de París y luego al Laboratorio de Fisiografía de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, en donde tuvo la guía de algunos de los mejores científicos de la época, estudiando geografía física de la atmósfera y los océanos. Aunque Jimena se desenvolvió muy bien en diferentes
campos de las ciencias marinas, su especialidad era la física, y fue a eso a lo que se dedicó la mayor parte de su corta carrera, estudiando temas como la masa de agua del océano, su temperatura, la salinidad, que se refiere al contenido de sales minerales disueltas en el océano, las corrientes, entre otros temas. Además de la ciencia, Jimena también tenía intereses por la parte política, en donde incluso luchó por la igualdad de derechos de las mujeres. Presidió el Comité Femenino del Partido Republicano Radical Socialista, antes incluso de que las mujeres tuvieran derecho a votar. Pero Jimena empezó a tener problemas en su trabajo y se apartó temporalmente para dedicarse a la enseñanza. Trabajó en varios institutos hasta que llegó la guerra civil y en 1940 la dictadura franquista la cesó de sus cargos y la echó del IEO. A pesar de esto, sus aportes en la ciencia deben ser destacados hoy y siempre. Así que ya saben, cuando escuchen de oceanografía, recuerden a Jimena Quirós. Y ahora pasemos a hablar sobre el maravilloso trabajo que hacen mujeres colombianas en el campo de las astrociencias. En esta ocasión tenemos a Lady Joana Henao Ocampo. Joana hizo su pregrado en Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Luego hizo su maestría en Ciencias Astronomía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y actualmente está haciendo su doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de Concepción en Chile, en donde estudia los cúmulos globulares del bulbo galáctico. Joana, bienvenida a Mujeres en las Ciencias. ¿Podrías contarles un poco a los niños y niñas del Atlántico, primero, qué son los cúmulos globulares y qué es el bulbo galáctico y cómo es que se conectan? Hola Lauren, muchas gracias por esta invitación a Mujeres en las Ciencias. De hecho, mi felicitación, porque creo que es el primer programa de radio en Colombia acerca de este tema que está cobrando tanta trascendencia en estos tiempos. Entonces, para mí es un honor estar en tu programa. Bueno, te cuento acerca de los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son aglomeraciones o grupos de cientos a miles de estrellas. Estos se ubican en diferentes puntos de la galaxia, principalmente en el bulbo de la galaxia, que considera la parte del centro, del disco grueso, del disco delgado. Y también hay otro conjunto de cúmulos globulares que se encuentran en el halo de la galaxia, que es la parte más externa de las galaxias como tal. Ahora bien, tenemos dos tipos de sistemas estelares. Unos corresponden a los cúmulos globulares que, como mencioné, corresponde a miles de estrellas aglomeradas unidas gravitacionalmente. Y también tenemos los cúmulos abiertos, que son estrellas ya más jóvenes y tan solo son cientos de estrellas. Un ejemplo de estos cúmulos abiertos son, por ejemplo, las Pléyades. Estas son observables también allí desde Colombia. Y cuando miras a simple vista al cielo, las ubicas porque es un conjunto de más o menos 7 estrellas, se pueden ver a simple vista, pero en realidad es un conjunto de más de 300 estrellas. En cuanto a cúmulos globulares, tenemos por ejemplo a Omega Centauri, que es el más grande, el más brillante, el más conocido. Se ubica en la constelación del Centauro y está compuesto por miles de estrellas también unidas gravitacionalmente, y lo interesante es que estos cúmulos se formaron al tiempo con nuestra galaxia. El tema es bastante interesante porque hemos detectado que, por ejemplo, los cúmulos globulares de la parte del halo galáctico corresponden a, por así decirlo, vestigios de galaxias enanas que fueron atrapadas por la Vía Láctea. Entonces, ese es el caso también de Omega Centauri. Según los últimos estudios, indican que se trató de una galaxia enana que fue atrapada por nuestra propia Vía Láctea.
Bien, ¿por qué son tan interesantes estudiarlos? En mi caso, mi investigación se basa en el estudio de cúmulos globulares de la parte del bulbo de la Vía Láctea. Son interesantes porque allí estudiamos la historia de nuestra propia galaxia. Estos cúmulos se formaron al tiempo con la Vía Láctea y estudiarlos nos da cuenta de cómo se formó nuestra propia galaxia. Eso significa que estamos haciendo arqueología galáctica y es precioso porque estamos trabajando con fósiles de fósiles. Por ejemplo, estoy trabajando ahora el cúmulo HP1, que tiene una edad aproximada de 12.700 millones de años, siendo que el universo tiene 13.770 millones de años. Entonces, en mi grupo de investigación estamos buscando el objeto más antiguo, el primero que se formó en nuestra propia galaxia. Eso es lo interesante de los cúmulos globulares. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida académica? Lauren, en mi vida académica actual no lo llamo una situación difícil, sino que es más bien todo un desafío desarrollar la tesis doctoral completamente confinada en mi casa. Esto pues debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Al ser un desafío, pues para mí resulta que es agradable porque me encantan los desafíos, porque estoy haciendo realidad mi sueño de ser una doctora en ciencias. Además que esto me llevará a seguir mi camino en la investigación en la astronomía. Es desafiante también porque es la primera vez que se tienen este tipo de datos con telescopios que nos está proporcionando alta calidad y resolución para estudiar el bulbo de la Vía Láctea, una zona que antes era imposible observarla debido al apiñamiento de gas y de polvo que se encuentra en esa zona de nuestra galaxia. Pero ahora es posible acceder a esa zona gracias a tecnología en el infrarrojo. Entonces, en el proyecto en el que me encuentro, tenemos acceso a estos datos de alta calidad. Es también desafiante porque el nivel de exigencia y calidad son bastante altos al estar haciendo mi investigación en la tercera mejor universidad de Chile. Esto es en la Universidad de Concepción, en el Departamento de Astronomía. Y es desafiante porque al tiempo estoy también produciendo 2 artículos científicos que están relacionados con mi investigación. Joana, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta para Mujer Colombiana en la Astronomía, envía tus audios o tus preguntas escritas al correo astrolaurenflor@gmail.com y en los próximos episodios tendrás tu respuesta en directo. Y esto ha sido todo por hoy en esta sección llamada Mujeres en la Ciencia. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Hoy, ponerse a metros de alguien no es abandonarlo, es cuidarlo a la distancia para poder reencontrarnos mañana. Cuando guardas la distancia, tu cuerpo está a 2 metros, pero nuestros corazones están uno al lado del otro. Guarda la distancia, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. En esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es... ¿Dónde lo viste? Colombia se encuentra en la zona ecuatorial. Es una región comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Por lo tanto, no tenemos estaciones, como en los países que están al norte o al sur del planeta. Es así que las variaciones climáticas del país no obedecen a estaciones, sino a la altitud de los suelos. ¿El clima de cada lugar de nuestro país depende de su altitud? La temperatura desciende aproximadamente 6 grados por cada 1000 metros que se asciendan.
A nivel del mar, la temperatura se acerca a los 30 grados centígrados. Por ello, en la costa generalmente sentimos ese calor, mientras que en Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, sentimos para nosotros frío. En Colombia se dan los denominados pisos térmicos, lo que permite contar con diversidad de cultivos a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. En el Atlántico, el lugar más alto es el municipio de Piojó, con una altura de 516 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, podríamos decir que es un lugar del Atlántico donde sentimos menos calor. Si bien en Colombia no hay estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable durante todo el año, se presentan ligeras variaciones según sea la época, temporada seca o temporada de lluvias. La temporada seca suele ir entre diciembre y enero y en los meses de julio y agosto. Y la temporada de lluvias la encontramos a partir de abril hasta mayo y entre los meses de octubre y noviembre. En nuestra región Caribe y en específico en el departamento del Atlántico, por estar encima de los 10 grados de latitud norte, es decir, a más de 10 grados sobre la línea del Ecuador, se presentan algunas variaciones durante el año. Podríamos decir que hay días más largos para los meses de mayo y junio y más cortos en diciembre. Espérate ahí. O sea que en mayo y junio el día dura más de 24 horas y en diciembre menos de este tiempo. No precisamente, nos referimos a que en junio, julio notamos que siendo las 6:30 p.m. aún tenemos luz solar, es decir, luz de día, mientras que para los meses de diciembre, a eso de las 5:30 p.m. es totalmente oscuro. Estas situaciones son extremadamente notables en los países con estaciones donde el verano a las 8 o las 10 de la noche aún hay luz solar y en invierno oscurece muy temprano. Brisas hacia los meses de diciembre y enero es otra influencia a nivel regional de los cambios estacionales de nuestro planeta Tierra. En la costa Caribe, la zona norte de Colombia, el clima es caliente y tropical, con una estación lluviosa entre mayo y noviembre, con mayores precipitaciones en abril y luego en septiembre y octubre. En nuestro país no hay adelanto ni retraso de hora. No hay horario de verano y horario de invierno, como sucede en otros países. Es decir, en Colombia tenemos la misma hora durante todo el año. Esto significa que el país cuenta con un solo uso horario. A veces lo encontramos con un término UTC-5. Esto significa o se interpreta que tenemos una diferencia horaria de 5 horas con respecto al meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano cero, meridiano base o primer meridiano, es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes. Hoy lavarse las manos no es ser cobarde, es entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Con una caricia, di te quiero. Con tus manos limpias, di te cuido. Lávate las manos, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Y ahora, en una de las secciones que más nos gusta, porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy. El espacio para el espacio. Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo información muy interesante. En programas anteriores hemos hablado sobre el calendario, su origen y buena parte de su evolución.
Recordemos que nuestro calendario, el calendario gregoriano, tuvo un origen en la antigua Roma, cuando Rómulo, después de matar a su hermano Remo, fundó la ciudad y diseñó un calendario a partir de la forma de medir el tiempo que tenían los etruscos. El calendario original de Rómulo tenía 10 meses, a los que nombró Martius, Aprilis, Maius, Iunius, y los demás solo por el orden en que se encontraban: Quintilis, Sextilis, Septembris, Octobris, Novembris y Decembris. Con la llegada al poder del segundo emperador romano, Numa Pompilio, se sumaron los meses 11 y 12 con los nombres de Januarius y Februarius. A pesar de que este calendario ya estaba completo, no era un buen calendario y la duración del año estaba incorrectamente calculada. Y de vez en cuando debían incluir un mes adicional al que llamaron Mercedinus, sin establecer una duración estándar. Hacia el año 150 a.C., cuando Roma se disponía a invadir Hispania, hubo un cambio en la fecha de celebración del Año Nuevo. Para anticipar las elecciones, se decidió dar inicio al año en Januarius en lugar de hacerlo en Martius, y con ello ampliaron el tiempo de preparación para el ejército, tratando de evitar que los sorprendiera el siguiente invierno. Sin embargo, aún la duración del año estaba mal calculada. Tendría que llegar el militar y político Julio César para hacerle una más de las revolucionarias reformas en las que se ha calculado de forma casi perfecta el calendario. Gaius Julio César nació el 13 de julio del año 100 a.C., pero recordemos que por aquellos tiempos el mes en que nació no se llamaba Julio, sino Quintilis, correspondiente al orden de los meses en tiempos de Numa Pompilio. Su familia era apenas acomodada, pero tuvo la fortuna de verse influenciado por su tío Cayo Mario, quien le impulsó a dedicarse a la carrera militar. Tras haber escapado a los intentos de asesinato de sus enemigos durante los años en que apenas iniciaba su carrera, tuvo un vertiginoso ascenso como combatiente, abogado e incluso como religioso. Luego se dedicó a la vida política siendo magistrado menor y organizador de espectáculos. Se hizo muy popular y fue elegido para cargos de mayor importancia. En el año 59 a.C. fue capitán durante una corta campaña de guerra en Lusitania, lo que hoy es Portugal. Luego fue elegido cónsul, haciendo parte del primer triunvirato, una alianza política formada por Pompeyo, Craso y Julio, hasta el año 53 a.C., cuando ocupó el cargo de procónsul de las provincias de la Galia Trasalpina, la Galia Cisalpina y del estado de Iliria. Durante su gobierno sometió a todos los pueblos celtas, demostrando ser un extraordinario estratega en lo militar. La última batalla en contra de los celtas fue en el sitio de Alesia. Al mando de Julio César, las tropas romanas se enfrentaron a las tribus unificadas de la Galia, lideradas por Vercingetorix. Esta batalla ha sido descrita por muchos autores como uno de los más grandes éxitos en la historia desde el plano militar. Al finalizar su campaña en las Galias, tuvo que enfrentar una férrea oposición en el Senado romano, razón por la cual se declaró en rebelión, tiempos en los que se le adjudican sus famosas palabras alea iacta est, la suerte está echada. Con esto se dio inicio a una guerra civil que lo llevaría a convertirse en cónsul y dictador perpetuo. Fue durante esta etapa de su vida que llegó a Egipto con sus ejércitos y combatió al lado de Cleopatra en Alejandría. Pronto se dio cuenta que el calendario egipcio era por mucho más preciso que el calendario que por siglos había llevado Roma.
El astrónomo y filósofo Sosígenes de Alejandría colaboró con Julio para adoptar una fallida reforma al calendario y adaptarla como uno nuevo, teniendo en cuenta la correspondencia entre sucesos astronómicos para el inicio de las estaciones. El nuevo calendario se implantó en el año 46 a.C. con el nombre de Julius, después Juliano, y el mes de Quintilis fue renombrado como Julio en su honor. Desde el año 44 a.C. se estableció que todos los años tendrían una duración de 365 días y que cada 4 años se sumaría un día más, el Diem Bissextum ante Calendas Martias, o el día sexto antes de las calendas de marzo, sumando 366 días a este año en particular. Desde entonces, celebramos años bisiestos cada 4 años, aunque no sin haber incurrido en notables errores que luego serían corregidos por Augusto César y ajustes realizados siglos después por el Papa Gregorio XIII. De estos ajustes hablaremos en otro programa. Aunque Roma gozó brevemente de prosperidad, Julio César fue visto por muchos como un tirano, un dictador y una amenaza para el futuro de Roma. Fue entonces cuando se planeó y ejecutó una conspiración que terminó en el asesinato de Julio César en marzo del año 44 a.C. Los calendarios han sido, a lo largo de la historia, un intento de medir el transcurso del tiempo de manera sistematizada con el fin de organizar y registrar las actividades humanas como transacciones comerciales, viajes, guerras, citas y celebraciones. En todos los casos, desde la antigua Babilonia, Grecia, Roma o Egipto, se ha tratado de hacer coincidir este registro con los eventos astronómicos gracias a su regularidad, siendo un aspecto determinante en la secuencia de las estaciones. La evolución de nuestro calendario ha pasado siglos de incesante escrutinio por parte de astrónomos, políticos y religiosos. Ahora que ya sabes un poco más sobre el calendario, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? En otro programa podremos hacer un acercamiento más actual de las condiciones que han llevado a los estudiosos a diseñar una y otra vez nuestra forma de medir el tiempo. Hoy taparnos la boca no es callar, es decir, te quiero. No te calles, sonríe. Con tus ojos, di te quiero. Con tus ojos, di te cuido. Usa tapabocas. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Mujeres en la ciencia que hicieron, por supuesto, aportes muy especiales en el campo de la investigación y de este desarrollo de la curiosidad. ¿Dónde lo viste? Y nuestro profe Alf con el espacio del espacio nos han brindado un episodio bastante interesante. Esto ha sido todo en este capítulo de Este es mi espacio. Esperamos que tengan muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.